Sin duda la irrupción de Javier Milei como presidente en Argentina, todavía, aunque parezca mentira, seguimos dándole vuelta y analizando esta situación porque ha descolocado a gran parte de la política, y cuando se trata de hablar de cómo queda, por un lado, el gobierno, pero por otro lado, la oposición. Sigue siendo la misma oposición de siempre. La oposición toma nota, hace una autocrítica y ve por dónde, qué cosas debe cambiar. Bueno, nos interesó muchísimo un artículo que escribió Federico Zapata y por eso vamos a tener el enorme placer de conversar con él. Yo empezaría como los marxistas por lo general. Sí. Yo creo que el conflicto que estamos viendo entre Milei, como digamos la emergencia de una nueva política, y la política tradicional argentina, es parte de un fenómeno mucho más amplio. Por supuesto que el fenómeno más amplio no explica nuestra singularidad, pero es parte, digamos, de un choque que se está produciendo entre, digamos, ahora sí en la superficie, entre, digamos, lo que fue el viejo mundo fordista del siglo XX y lo que es ahora sí la consolidación, la toma de la Bastilla de la nueva economía del conocimiento, de la digitalización. Eso lo vemos, digamos, atraviesa una disputa mediática que hay procesos de convergencia, pero es una disputa al fin. Atraviesa todos los órdenes y obviamente que en algún momento iba a llegar, más tarde que temprano, iba a llegar a la Argentina, a la política, y a la Argentina también. Entonces me parece que hay algo de eso, digamos, que es una disputa entre lo como dice como el programa, entre lo clásico y lo viral, digamos. Sí. Es una disputa entre lo clásico y lo viral, que no tenemos claridad sobre cómo va a terminar, de cómo va a ser su desenlace, pero es una disputa que llegó para quedarse, ¿no? Y me parece, bueno, que obviamente en el caso particular argentino, esa disputa se da en una suerte de defección de lo clásico. O sea, la política tradicional argentina en un momento defeccionó, ¿viste? Cuando te dice, bueno, Milei ha transformado la Casa Rosada en un circo. Yo digo, no, el circo ya existía. La clase política transformó la Casa Rosada en un círculo, la vació de poder político, le sacó poder político al sillón presidencial, y Milei casi que era como la resultante natural de eso. Entonces, creo que acá en Argentina ese proceso se da a partir de una brutal defección, porque, digamos, por eso no es comparable con Estados Unidos, con Brasil, donde la élite tiene un rol, construyó estrategias, está arraigada, le ha dejado cosas a su sociedad en los últimos 20 años. Acá en la Argentina los últimos 10 años han sido paupérrimos en términos de Sin embargo, también, ¿no? En otros lugares se polariza con esa élite, ¿no? Se polariza, o sea, la primera campaña de Trump, la primera presidencia de Trump es contra el establishment. Es contra claro, lo que significa Washington, con lo que significaba Clinton, con lo que significaba la Casa Blanca, los grandes medios. Un poco iba contra eso, ¿no? Iba contra eso, pero porque ahí no hay una defección, digamos. Acá lo que tenemos es una defección, que es como la angustia del momento presente. Y la opinión pública acompañó ese ir contra lo establecido. Sí, totalmente, acompañó, y vos fíjate que acompañó y está atravesada por esta dinámica entre la crisis del mundo de trabajo, claramente, en el caso de Estados Unidos, pero vos ahí tenés una élite que, digamos, le generó resultados a la sociedad norteamericana y que está dando una pelea, se está como reacomodando. El gobierno de Biden, ha sido objeto de burlas, etcétera, pero es un gobierno con muy buenos resultados económicos, el de Biden, mucho mejor resultado económico, te diría, que el de Trump, y no me extrañaría que eso le permita a Harris en este momento dar una pelea hasta último momento con Trump. Ahí no hay una élite que defecciona. En todo caso, hay una redefinición de esa élite, una construcción de una nueva élite en este marco de disputa entre lo clásico y lo viral. Independientemente de quién gane, está como polarizado, ¿no? Lo mismo que Brasil. Sí. Digamos, quienes fueron derrotados están con un 40 y pico. Sí. ¿No? Estados Unidos no se sabe, pero es como que hay una tensión bastante polarizada. Sí, eso es así. Digamos, estamos como en un momento de polarización sobre todo en las sociedades que son democráticas,
digamos, pero resalto, si uno tiene que ver, digamos, no, solamente eso no explica el fenómeno de Milei en la Argentina. Yo creo que acá ¿Qué más lo explicaría? Y yo creo que, digamos, lo explica esto que estoy diciendo, ¿no? Es como una especie de implosión del sistema político. O sea, Milei es la resultante de la implosión y es la herramienta que la sociedad encontró para terminar de implosionarlo. Pero me parece que si no tenemos en cuenta esa performance tan deficiente del sistema político en la Argentina, es muy difícil explicarlo, ¿no? Entonces, acá creo que hay una particularidad y creo que es lo que genera... ¿Absorbe ese que se vayan todos, Milei, y sabe canalizarlo a través de su propuesta política? Bueno, podríamos pensar un 2001, digamos, que supo ser canalizado por él, digamos, y que eso no terminó de romper el sistema político, entre comillas, digamos, con toda la defección de la que vos estás hablando, digamos, ni tampoco terminó en las asambleas, pero mostró o desnudó a los partidos políticos, digamos, mostrándolos, digamos, impotentes ante la necesidad de poder plantear algo novedoso a la población y a los ciudadanos. ¿Puede ser algo de esto? A ver, ¿Vos cómo lo ves? Me parece que es un gran punto, porque evidentemente Milei, digo, así como digo, no se puede comprender sin entender lo que pasó en los últimos 10 años en Argentina. Yo creo que no se puede comprender sin el 2001, ¿no? Porque 83 es el nacimiento de la clase política de la democracia argentina y 2001 es la fecha de la defunción de ese sistema, ¿no? Entonces ahí nosotros, ¿qué se crea ¿Qué crea el 2001? Crea esta desconfianza perpetua entre la sociedad y la política. Instala el clivaje de la sociedad, que se vayan todos, digamos, ¿no? Esa desafección quedó ahí latente, digamos. Lo que se construye después del 2001 son intentos de reparación de eso, pero eso quedó ahí presente, ¿no? Mientras los intentos de reparación generaron resultados, se mantuvo oculto. Cuando los intentos de reparación no generaron más resultados, es decir, la clase política se transformó en una especie, el entorno de la clase política se transformó en la clase política, claro. Empezaron a dar vueltas, autopoética se volvió, empezaron a dar vueltas sobre el problema. Eso emergió de nuevo y es lo que agarró Milei, claramente. Cuando vos hablás, introducís ahí el concepto del llano, me parece que es un poco de eso, de romper con ese encapsulamiento de la clase política, ¿no? Esa simulación permanente y esa retroalimentación y vivir, digamos, que Milei lo sabe capitalizar con el tema de los privilegios, de la casta y demás, pero una política que se autoalimentaba. Que se autoalimentó durante 10 años, claro. Y que si la respuesta a Milei, que es pura sociedad, pura viralidad, puro caos reticular, va a ser armar una especie de sindicato de la casta, y bueno, es como, se la estás haciendo muy fácil, digo, ¿no? O sea, yo creo que la política argentina tradicional, para poder, digamos, darle un debate mucho más serio a Milei, de cara a la sociedad, no de cara a sí misma, no puede ser un sindicato de la casta. Tiene que animarse a romper esa tranquera y dejarse atravesar nuevamente por la sociedad, ¿no? Digamos, a partir del trabajo que vos realizaste, la escritura de ese artículo, a mí me quedó como flotando la idea de que es preciso una renovación. Esa renovación la precisa la política de manera desesperada para no volver a caer dentro de ese desprestigio y demás, que ya no es la renovación del peronismo, sino cómo se va a dar esa renovación para avanzar hacia un nuevo tipo de política que no sea una vez más la repetición, digamos, que genere la desilusión, el desaliento en la gente. Algo de eso me pareció leer entre líneas. Quizás estoy equivocado. No, pero hay algo dando vuelta ahí, porque, digamos, a ver, tomo como hecho, digamos, ahora lo que estamos transitando, ¿no? Sobre la situación, digamos, de Alberto Fernández, sí. la crisis, hablar del peronismo, digo, pero es injusto hablar solamente del peronismo porque es una crisis mucho más amplia, pero seguro. Para hacer foco. Uh-huh. Entonces uno se plantea, uh-huh. De hecho yo hace 2 años escribí un artículo que se llamaba Manifiesto para la Segunda Renovación. Lo cierto es que, digamos, hoy es muy difícil que las fuerzas tradicionales, no las identidades están ahí, es otra discusión, pero que las fuerzas tradicionales logren un proceso de renovación
en el punto en el que han quedado. Entonces por ahí la salida es como una especie de éxodo, digamos, bíblico, que implica romper esas tranqueras, digamos, bancarse un momento de fragmentación política para que el sistema se pueda ordenar de otra manera. Es decir, Claro. la condición de ordenamiento de un sistema sobre una lógica diferente también es que el sistema que estaba organizado de la vieja época se termine de romper del todo. Entonces, Y no quedemos a medio camino nuevamente. claro, ¿no es cierto? entonces, digamos, un poco para retomar tu punto, yo creo que sí, que efectivamente hay algo de eso. Hay algo de eso de que es muy difícil que las salidas renovadoras sean al interior de las viejas identidades. Ujú. Y quizás la mejor forma de salvar a las viejas identidades es salir de las viejas identidades. Es decir, en el peronismo, digamos, hay una disyuntiva hoy, te diría, vital, que es o sostener la iglesia que se ha transformado hoy el peronismo, o sostener digamos, el peronismo como un etos, el peronismo como una... Y bueno, y sostenerlo, y ese segundo camino implica romper la tranquera. Seguro. Porque hoy desde el peronismo es muy difícil reconstruir Ahora, esa relación con la sociedad. Si tomamos la idea de la renovación, digamos, me gusta la idea porque me gusta ver, digamos, qué hay como subtexto dentro. A mí me pareció un artículo bárbaro, entonces quería, digamos, seguir despojándolo, ¿viste? Y desarmándolo con el autor, así que qué mejor que eso. Acá está, presente. Claro, por eso. Digo, aparte dijo clásico y viral, así Claro, que... Me pareció fantástico. Qué buen nombre, digo. Entonces, no, yo pensaba, ¿no? Digamos, la renovación, digamos, en su expresión viene a ser, de alguna manera, un modo de desindicalización, Ujú. digamos, que las 62 organizaciones y Lorenzo Miguel venían ejerciendo, digamos, dentro del peronismo, ¿no? Con todo lo que eso significaba, más allá de los 25 que eran más los combativos. Podríamos hacer un parangón, digamos, de esa desindicalización a una especie de deskirchnerización del Ujú. peronismo. Está buenísima el paralelismo. O sea, sería pensar, en definitiva, lo que vos estás diciendo, no sé, entre líneas, digamos, que esa ruptura de la tranquera sería de alguna manera renovarse, pero renovarse no solamente en términos de lo político, sino en términos de saltar la tranquera. Romper la tranquera sería la deskirchnerización del peronismo. Sí, es como decir, es como permitir que el peronismo cambie de piel. Ahí va. Es decir, o sea, digamos, la Ahí va. iglesia es sentenciar al peronismo a que el kirchnerismo sea el último avatar del kirchnerismo, que se cristaliza ahí y termina ahí, digamos, ¿no? Y priorizar, digamos, el etos del peronismo sería la posibilidad de, digamos, de una mutación de piel que, como vos bien dijiste ahí, lo estás expresando, tiene que tener sí o sí 3 componentes fundamentales. La primera, una modificación de sus liderazgos, un cambio de sus liderazgos. La segunda, un cambio de las ideas que expresó el peronismo en los últimos 20 años, porque si no parece que solamente con liderazgos nuevos te alcanza, y no te alcanza. señor. Y lo tercero, un cambio de la morfología, es decir, digamos, del kirchnerismo como un partido de identidad, como un partido del Estado, aislado, digamos, de las fuerzas sociales. Bueno, es un partido, digamos, no es incapaz de responder a los problemas estructurales que tiene hoy la Argentina. Entonces necesitas una morfología mucho más anfibia, si se quiere, ¿no? O sea, mucho más que te permita navegar mejor la relación con el sector privado, con qué sector privado te vas a anclar. El modo de relacionarte con ese sector privado, pero en realidad lo que estaríamos diciendo, vuelvo a insistir sobre la idea de renovación que está dando vuelta en todo el artículo, es la renovación vino a democratizar al peronismo. Totalmente. En su momento. Totalmente. Esto que vos estás planteando también es una democratización profunda porque en definitiva el déficit, digamos, de estos años fueron que no se cumplió con el pacto democrático y se está poniendo en jaque, cuando uno lo puede ver, que van a visitar, digamos, a la cárcel. ¿Qué es lo que no se cumplió? Con la democracia se come, o se educa, y todavía no, o sea, esa satisfacción de poder satisfacer esas necesidades del argentino de hoy no están, al contrario. Bueno,
Ahí hay un gran punto. Porque, digamos, porque si volvemos al tema de estas relaciones entre descorporativización y descriminalización. A ver. La crisis final del kirchnerismo no puede llevarse como un mantel puesto conquistas que son de la sociedad civil. Entonces yo creo que este proceso lo que tiene que volver a hacer, retomando la película de 1985, es devolverle a la sociedad civil los temas que son propiedad de la sociedad civil. Y que erróneamente la política los transformó en banderas partidarias. Porque vos cuando transformás temas que son de la sociedad civil en banderas partidarias, lo que estás haciendo es desnudar la hegemonía de la sociedad civil de determinados temas y por lo tanto la estás poniendo en debate. Entonces hay temas que no se discuten. No se discuten quiere decir que no son hegemónicos, son parte de nuestro sistema democrático. Entonces, digamos, me parece que gran parte del desafío de construir una nueva política a la altura de esta época, a la altura de poder superar a Milei, es, digamos, entender que hay temas que no pueden ser parte de una batalla política, son temas que son de la sociedad civil. Muy bueno. Y ahí me parece que... Vos hablás en el artículo, hablás un poco lo que estamos conversando acá, de renovación, hablas de reforma también, ¿no? De la capacidad de reformar frente a la capacidad de veto, ¿no? O que se ve, por ejemplo, en el debate legislativo, digamos, ¿cierto? Digamos, el no a todo o la capacidad de reformar algunas cosas, digamos. ¿Cómo lo podemos hacer doble clic ahí? No, a ver, lo que pasa es que el kirchnerismo desde el 2015 es un actor de veto incluso en el gobierno. O sea, vos fíjate que en el gobierno fue básicamente una fuerza de veto de todo. O sea, era el gobierno fue la cristalización de una sumatoria de vetos cruzados. O sea, no se podía hacer nada. No se puede hacer nada. Entonces, bueno, fue lo que terminó de alguna manera rompiendo la cadena de mando del Estado y lo que terminó rompiendo el Estado en última instancia. Bueno, un poco lo que se ve ahora pareciera las etapas del duelo, ¿viste? Una primera etapa de negacionismo, de decir, negar todo, esto no existe, no puede ser, digamos, no puede ser, ¿no? Sí, o transformar a Alberto Fernández en el chivo expiatorio de todo el resto. Que Alberto Fernández y la conexión entre Insaurralde, que era el referente más importante que tenía el peronismo en la provincia de Buenos Aires, con Alberto Fernández, que es la persona más importante que tenía el peronismo a nivel nacional, no hablan ni de Insaurralde ni de Alberto Fernández, hablan del sistema de esos peronismos. O sea, son una muestra de la descomposición de su Puedes sistema. Puedes agregar a Espinosa, si querés. Claro, pero bueno, o Espinosa, son metáforas que... Manifiestan la descomposición. Manifiestan la descomposición de un sistema. Entonces, me parece ahí que la incapacidad de no tener una respuesta, es, digamos, ser una fuerza de veto, es como decirle a la sociedad, mira, no tenemos respuestas a esto, o está todo bien lo que estaba. Y bueno, y lo que estaba no está todo bien. Digamos, yo en ese sentido creo que una oposición de esta época tiene que ser una oposición que tenga la capacidad de entender que las preguntas que se hace Milei son las correctas y las respuestas que tiene son las incorrectas. Pero ahí hay un gran matiz que parte agua, ¿no? Porque vos decís, bueno, a ver, el capitalismo en la Argentina hace 10 años que no funciona, es el único país en América Latina que tuvo una segunda década perdida. ¿Cómo puede ser que no haya que hacer ninguna reforma? ¿Cómo puede ser que no haya ninguna reforma? ¿Cómo puede ser que no haya, digamos, entonces, que no haya, bueno, y ahí me parece que entra la madurez, me parece que a Milei hay que disputarle, en todo caso, la complejidad, la profundidad de las reformas, el sentido de las reformas, los protagonistas de la reforma, pero está claro que la Argentina necesita un proceso de reforma, si no es una discusión digamos, de ciegos, ¿no? Como, bueno, de creyentes, pero digo... Ahora, haciendo este jueguito de ir de lo general a explicar lo que pasa en Argentina y volver a lo general, digo, vivimos un mundo polarizado, ¿no? Y por ahí creo que vos también decías en una nota, digamos, casi el espejo de Milei y Cristina, digamos, ¿no? O el kirchnerismo, cómo juegan en sus modos, en su forma. ¿Qué espacio hay para ese camino del medio? Digamos, en función de método comunicacional, método, digamos, ¿para qué hay una escucha hoy? Los cambios sociales, digamos, hay una escucha para lo más moderado, para lo más, digamos, esos grises que tratan de agarrar de un lado y de otro, digamos, para esa reforma, para esos cambios. ¿Hay una escucha activa para eso? ¿Qué pregunta? A ver, a mí me parece que... Vos le agregás, un medio con pasión, un medio que despierte cierto entusiasmo. Ahí me gusta más. Claro, sí, porque el punto es, digamos, a Milei se lo supera creando una nueva intensidad. Que no sea la intensidad del pasado, sea una nueva intensidad, pero tiene que ser una intensidad en sí misma. Claro. Es decir, profundidad y pasión, digámosle como orden y progreso, bueno, profundidad y pasión. No, porque si no, el riesgo es
seguir pensando que la forma que tiene Argentina de superar esta especie de empate catastrófico en el que está metida hace 10 años es creando una especie de centro por promedios, que es desapasionado, aburrido, digamos. Sí. Y eso claramente fracasó. Digamos, lo que era el del arruismo en un momento, digamos, como salir de la fiesta menemista, ¿no? Lo que era, si me apurás, te digo, es un poco el gobierno de Alberto Fernández, eso. Es un poco el gobierno es un poco la candidatura de Massa, eso es un poco el gobierno de Rodríguez Larreta, eso es un poco ya existió en la Argentina, de alguna manera imperfecta. Entonces, digo... estoy de acuerdo. La dificultad sería, digamos, que quizás no tengamos aún la suficiente imaginación para poder pensar esto. Probablemente. Me parece que es el problema. Porque, digamos, si lo podés imaginar, digamos, podés empezar a pensarlo como que se puede desarrollar. Pero no lo estamos pudiendo imaginar. Es que es muy difícil. No estamos acostumbrados a pensar. Exacto. Es que es muy difícil porque de una nueva oposición lo que no tiene es un mapa. Entonces lo que vos estás planteando. Entonces tiene una tarea de ensayo y de error, de acción política, de mucha creatividad, de mucha imaginación. Con una clase política en la Argentina está acostumbrada a ser consumidora de poder, a ser consumidora del orden que establecieron determinados jugadores, con muchas dificultades, porque digamos, carece claramente de un pensamiento estratégico creativo. Y bueno, y ahí es donde está el gran desafío. Por eso es un gran desafío. Es muy difícil. Bueno, pero además parece que vivimos tiempo, no nos pasa solamente a nosotros, vivimos tiempos de confrontación. Sí. La era de la confrontación, digamos, todo es confrontación. Entonces, ¿cómo haces para confrontar, digamos? ¿Cómo haces para confrontar desde ese otro lugar? Desde otro lugar, claro. Ahora, espacios se te van a generar. La política siempre te da espacios, digo. El punto acá es, bueno, digamos, es encontrar un liderazgo que sea facilitador de esta nueva imaginación. Pero espacios siempre se van a crear. Digo, a ver, la nominación de juez del hijo va a ser una oportunidad de sembrar una pequeña semilla. El énfasis que está poniendo Milei digamos que automáticamente ha puesto en sostenerse sobre regímenes más extractivistas, te da una oportunidad de dar una discusión en la amplísima región centro. O sea, tenés lugares donde vos poder construir una polarización productiva, políticamente productiva. Pero bueno, como dice el amigo acá, va a implicar niveles de imaginación y de audacia que no es lo que sobra en la clase política nacional. Y bueno, y ahí es donde está el fin de la cuestión. Te quería preguntar, a ver, ¿qué te parece o qué pensás? Digamos, ¿notás que hay como una especie de... Es un tema medio obsesivo para mí, la idea de como la desintegración nacional, ¿viste? Como que yo, hablando siempre con Cali, ¿viste? Él me dice, Jack, vos siempre estás pensando en estas cosas. Digo, yo veo como que se está rompiendo esa idea de unidad nacional y que están emergiendo las regionalizaciones, el Parlamento en el sur, Patagonia. Claro, la Patagonia, el norte que se empieza a agrupar a su manera, el centro que vos mismos, digamos, planteás, digamos que puede tener un eje en Córdoba, pero digamos, tranquilamente uno puede estar hablando con Santa Fe, que puede Entre Ríos, que no toma Buenos Aires porque, digamos, quizás juega, digamos, como la mancha venenosa con Kicillof, pero, digamos, también está, o sea, la capacidad de Kicillof estaría en poder juntarse con Puyaro y que también sea lo suficientemente flexible un Frigerio para, digamos, y Collar Llora para que puedan estar todos juntos, digo. Pero no hay como una emergencia y a partir de los propios recursos naturales y la productividad, tomando este tema también que tiene cada región, digamos que esté empezando a emerger esto, pero en función de una descomposición nacional, una idea de ruptura de unidad nacional. Y sumo a lo que dice Jack, digo, esto linkea también con el tema, con la idea de Milei de destruir, desarmar, achicar el Estado, ¿no? El Estado nacional, digo. Entonces, como topo, yo soy el topo. Amo ser el topo. Entonces digo, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que es un proceso que en la Argentina comienza en el 2008 con el conflicto con el campo. Porque el error, digamos, estratégico del kirchnerismo en ese conflicto es pensar que el campo era un sector, digamos, ¿no? O sea, que estaba localizado, que eran grandes terratenientes, digamos. Y en realidad, en ese momento, post-transformación productiva en la década del 90 y post lo que había ocurrido en los 2000, el campo se había extendido
progresivamente, digamos, te llegaba a San Luis, te llegaba, digamos, no es solamente la agricultura y la ganadería lo que uno está pensando tradicionalmente, digo, está Misiones, está Corrientes, o sea, entonces, digamos, ese enfrentamiento, me parece, ese conflicto crea una primera división entre, no como crea el kirchnerismo entre el kirchnerismo del campo, sino entre el kirchnerismo y el interior del país. Y ahí me parece que empieza, digamos, a perderse el horizonte nacional de la política, el kirchnerismo se refugia fuertemente en el AMBA, se transforma en un partido del AMBA, y eso se ve profundizado, digamos, el macrismo no lo desarma, en última instancia confirma de que se ha construido, de que el epicentro geopolítico de la Argentina está en el AMBA, digamos que hay una especie de partido de la ciudad, que es el macrismo, y un partido de la provincia de Buenos Aires, que es el kirchnerismo. Alberto Fernández lo lleva a un nivel de toxicidad. Bueno, logra poner algunos intendentes, el macrismo, ¿no? Logra hacer base. Claro, logra hacer base, pero, digamos, Alberto lo lleva ya a un nivel de... El Frente de Todos lo lleva a un nivel de toxicidad, digamos, brutal. Mayúscula. Donde era básicamente las conferencias de la pandemia, en donde estaban los tres gerentes del AMBA y el resto del país la miraba como... Total. Lo miraba, digamos, a larga distancia. Bueno, de hecho, Milei es la resultante de esa tensión. Si vos ves el voto de Milei, ¿qué es lo que ves? Es una especie de rebelión del interior que lo pone a Milei como una herramienta de castigo. Milei obviamente es un emergente de la ciudad, pero es un emergente más viral, volviendo al nombre del programa, que clásico, digamos. No vamos a invitar más seguido. No es un emergente del territorio de la ciudad de Buenos Aires. Milei es un emergente de las redes sociales. Entonces bueno, ahí está. Bueno, entonces, acá vuelvo a la pregunta de lo nacional. Yo sí creo que, digamos, que es una hipótesis. Lamentablemente que es una hipótesis. Creo que es una hipótesis contra la que hay que luchar desde el punto de vista de la acción política, pero es una hipótesis al fin, porque, digamos, lo que hemos tenido en última instancia, a medida que el Estado Nacional fracasaba, se volvía más una especie de apéndice del poder del AMBA, es una especie de desnacionalización donde las elecciones se corren, se adelantan, los partidos nacionales se empiezan a disolver, cada región empieza a ver cómo hace para sobrevivir en sí misma, cada provincia se empiezan a alambrar las provincias, y bueno, y eso te deja, digamos, a las puertas de una discusión de este tipo. Yo te lo digo del siguiente modo. Incluso se agrupan en función de... Termina con eso. Déjame hacer una cosa hipotética. Si hubiese ganado el kirchnerismo, esta discusión se iba a acelerar. Porque el kirchnerismo hoy no es un actor de unidad nacional. No. Aun por más que sea una bandera muy cara dentro del peronismo. Pero no lo es. O sea, todo el interior... hoy ya no es Córdoba solamente que es antikirchnerista. Todo el interior es. Entonces, bueno... Digo, con Milei tenemos un problema adicional, que es que Milei carece de una hoja de ruta de cómo se reconstruye ese poder nacional. Parece que por el momento es una etapa jacobina, es solamente destrucción, sin una idea de lo nacional. Ahora, en todo caso, la oposición que se construye tiene que, de alguna manera, venir como de la periferia al centro y inclusive teniendo una política para el AMBA, digamos, es como decirle al AMBA, mirá, para que esta idea de la nación vuelva, incluso para bien de vos del AMBA, no podés liderar vos. Porque, digamos, si no, es muy difícil que desde acá... por supuesto, el fenómeno de Milei, como digo, como es más reticular, como es más viral, no molesta tanto. Pero si la política clásica volviendo a la metáfora, vuelve a tener una oportunidad, no puede ser una oportunidad nuevamente que se repliegue sobre una geografía que hoy está demasiado desligada de la realidad política, cultural y económica del resto del país, porque me parece que sí, evidentemente vamos a tener tendencias muy complejas. Sí. Difícil que lo clásico, haciendo referencia a la política tradicional, y cuando hacemos referencia a la política tradicional hacemos referencia a la política ensimismada, digamos, que da vueltas o que se quiere morder la cola, tenga otra chance, ¿no? Digo, me parece que hay cosas que cambiaron... sin hacer nombres, no importa, digo, que hay cosas que cambiaron, si no existe ese llano, esa conexión, ese terminar de yo hablo mucho de como simulación, ¿viste? La simulación de que hacemos tal cosa. Bueno, pasó con algunas políticas que vos recién decías, son políticas de todos los argentinos y no de algunos, las políticas de derechos humanos y demás, digamos, la simulación de ciertas cosas que cuando surgen escándalos la sociedad lo factura, digamos, y todo lo factura, decir, bueno, era como si y no era tan de verdad, ¿no? Que vuelva a tener otra chance esa política tradicional.
me refiero a desconectada, Ujú. a vertical, a yo tengo razón, a querer que sean, creo que vos lo decías en algún momento, que se hagan peronistas y no que el peronismo vaya Ujú, hacia ujú, ahí. ujú. Bueno, esa. Y que muchos lo tomaron por el lado comunicacional. Ujú. Saber usar la red social, el avance tecnológico, esto, el otro. No, digo, es el mensaje que, digamos, es rascar donde pica, ¿no? O Ujú, sea, ujú. decir algo que interesa. Bueno, porque esas son como las miradas más superficiales, lo que dice, bueno, Eh, las redes sociales son Vamos todos a TikTok un porque instrumento así que se tengo gana que cosas. claro, ¿viste? Entonces, Estuvo Far acá claro. y decía, vamos, eso le sirvió a Milei, ¿no? No es Claro, que le va a no, servir a dárselo todo el todo. mundo. A todos no le va a servir. Porque en todo caso, Milei, volviendo de nuevo a Milei, no es una persona que sabe utilizar las redes sociales. Claro. Milei es las redes sociales. Claro. Milei es una nueva civilización. Entonces la política, viste, como una especie de extranjero que habla mal el inglés, entra a las redes sociales. Y no, Sí, sí, y aparte es lo que decís ahí, no es la herramienta, digamos, es lo que Totalmente. decís. Digamos. Yo creo, a ver, que la política hoy, la tradicional se está debatiendo, está en un debate, ¿no? Hay un sector que dice, hagamos todo lo posible para que esto se termine rápido, para que este se caiga, o sea, que digamos, Sí. y que esto automáticamente nos va a volver a nosotros, que es como una especie de decir, hay una posibilidad de una restauración. Yo creo que esa última estación de restauración, personalmente creo que fue el Frente de Todos, no va a haber una instancia nueva de restauración. Y después hay un sector de la política tradicional que muy inteligentemente está leyendo esto y dice, bueno, por ahí nosotros somos los protagonistas de los constructores, pero tenemos la generosidad de traer una nueva élite política a la Argentina y en todo caso nosotros le damos sustento a eso o nos maridamos con eso y están en una búsqueda. Entonces hay como una división. Hay un elemento que a mí me parece central en la discusión. En la discusión de lo que está... Vamos a poner como si fuéramos... Lo que está por venir. En lo que estuviese por venir, que me parece que es como estructural para pensar. Y que es el concepto de Estado. Uh-huh. Ese es un concepto que para mí, no sé, atrevo a decir como que hasta parte aguas, si se quiere, ¿no es cierto? Porque una cosa es, digamos, un vivir sin Estado, como se pretende en esta época, o bajo esta lógica gubernamental. Otra cosa es pensar en un Estado reducido, o eficiente, o inteligente, o llamarlo como vos quieras. Pero sin Estado, para mí es una diferencia, digamos, que marca, es un parteaguas, me parece, en lo que podría ser. Porque mismo, digamos, en Juntos por el Cambio, el macrismo, plantea un Estado chico, un Estado, digamos, que sea eficiente, lo que sea, pero hay Estado todavía ahí. Uh-huh. Lo que trae Milei también como novedoso es no al Estado. ¿Y sabes a dónde creo que, esto es una reflexión, pero sabes de cuándo creo que es esto? De la época del COVID. Uh-huh. Viste que aquellos que vivían, estaban los que vivían del Estado, porque trabajaban en el Estado. Bueno, ¿cuánto acumuló de rencor, resentimiento? Exactamente, y los que nos bronca, quedamos, ¿no?, en casa y no nos dejaron salir, y mirá cómo hacen la fiesta en Olivos y nosotros. O sea, ahí hay una disputa también, digamos, que se dio internamente, que también supo canalizar, me parece, Milei no sé qué les parece a ustedes, en su lógica política, ¿no? Bueno, en lo que está por venir, digamos, habría que pensar el rol del Estado también, ¿no? Totalmente. A ver, yo creo que yo creo que el Estado como epicentro del sistema de producción económica, que es un poco la idea del kirchnerismo, lo que te terminó generando fueron dos cosas. Lo primero, obviamente, que todo el sector privado se sentía potencialmente víctima de un Estado que, como digamos, se había vuelto insaciable, no tenía forma de tener bases materiales de donde juntar contribuyentes. En algún momento te podía tocar a vos, ¿no? Y eso creo que, aun cuando no hubiese sido posible o cuando no hubiese sido real, creó una situación espantosa para la economía argentina desde el punto de vista de la inversión. O sea, digamos, todas las inversiones eran inversiones de baja complejidad, de fácil salida, porque si vos te estás pensando, digamos, de que alguien va a estar todo el tiempo tratando de meterse en tu negocio, metiéndote la mano, y estás creando un problema muy serio. Entonces me parece que ahí el Estado se transforma en esa dinámica que introduce el kirchnerismo, se transforma en el responsable de la década perdida. Entonces, digamos, no es extraño que haya emergido un discurso tan confrontativo contra el Estado. Y, digamos, eso que era una discusión económica
se transforma en una discusión civil cuando la pandemia, digamos, lo que hace es transformar ese acto en un acto de especie pornográfico que nos lo muestra en vivo o en directo, digamos, en donde la gente dice, che, ¿cómo es esto? Exacto. ¿Cómo es esto? Nosotros estamos nosotros en la selva y ustedes están en el zoológico, bueno, vengan a la selva. Claro. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Claro, entonces, bueno, ahí me parece que obviamente el Estado se transforma en la víctima de esta época, ¿no? Y ahí creo que también hay que ser inteligentes en cómo uno no va a defender ese Estado, digamos que, digamos, en todo caso, cuando uno analiza los problemas que le tocó resolver en el 2013, en la posconvertibilidad, para acá, están exactamente los mismos problemas. Tenemos los mismos problemas de desocupación, los mismos problemas de atraso de la matriz productiva, los mismos problemas de pobreza estructural. Entonces, los mismos problemas y agravados de inestabilidad macroeconómica que la convertibilidad sí había resuelto. Entonces, bueno, a ver, ese Estado no se puede defender. En todo caso, lo tenemos que tener la imaginación, como estás planteando, Jack, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es un Estado para esta época? ¿No? Dejar de lado los dogmas, porque las fuerzas políticas están obsesionadas en recrear sus dogmas del siglo XX. Y tener razones. Que son tener razones y recrear los dogmas de la civilización analógica del siglo XX y del Estado analógico del siglo XX. Y cómo dejamos de lado eso y podemos traer a la discusión una idea de Estado que la sociedad esté dispuesta a escuchar. Porque hoy tenemos que... Es verdad eso también. Te tienen que volver eso es a escuchar. verdad, la sociedad está dispuesta a escuchar. Sí, el tema es como si no vamos a caer en lo pendular una vez más, ¿no? Decir, bueno, llega un momento que por ahí esto... Ese es tu miedo, ¿no? Y volvamos al otro punto, que no volvamos a ese punto de decir, bueno, ¿qué Estado? ¿Qué, digamos, qué... Bueno... a ver, yo creo que en lo económico no, porque creo que eso... Estado sí, Estado no, por ahí es todo o nada, digamos, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es que yo creo que esta fase jacobina de Milei como una especie de propagador del caos también puede generar una fase de deseo del orden, pero que no necesariamente es Estado, es orden. Claro. Por eso me parece que la relación de Milei con Villarroel es digna de una trama de una novela. Porque ahí está como contenida todas las posibilidades de ese péndulo. Sí, ese péndulo no es volver para atrás, ese péndulo se llama Villarroel. Claro, sí, exactamente. Sí. Entonces digo, digamos, es la libertad contra el orden, esos dos valores que por el momento están funcionando por la política de seguridad de Bullrich. Y por la política, digamos, económica de Caputo, pero que si Milei en su proceso en su aceleracionismo político en algún momento comete el error de generar una fisura ahí, bueno, ese péndulo yo creo que se va a manifestar más sobre esa idea que sobre la idea del Estado empresarial. Claro. Yo creo que el Estado empresarial en la Argentina entró en crisis y va a ser muy difícil que vuelva para atrás. Está bien. Imaginando un poco a futuro, bueno, un amigo en común que tenemos, Juan, siempre dice o me suele decir que si a Milei le va más o menos bien, esto, bueno, que si a Milei le va bien a todos, no sé si es así, pero digo, si a Milei le va más o menos bien, es decir, que el gobierno transita normal y es posible tener una mejor oposición que si sucediera lo que algunos apuestan a decir, bueno, si esto fracasa rotundamente, qué posibilidad de tener una mejor oposición o de una alternativa o algo superador, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es lo que me parece que está ahí como introduciendo la variable del tiempo que necesita generar una nueva oposición. O sea, una nueva oposición no se genera de la noche a la mañana, necesita un poco de tiempo. Entonces, si esta experiencia... No, aparte significaría no sirvió nada, entonces vamos... mejorarlo, ¿no? Que eso es lo que nos dicen en los focus la gente. La sociedad a veces es más sabia que el sistema político. Dice, che, loco, pero para este flaco lleva 7 meses. Bueno, intentemos de que algo de lo que vaya a hacer funcione, que deje algo que funcione. O sea, la sociedad te está como diciendo, entiendo todas las peleas palaciegas de ustedes, pero, muchacho, o sea, lleva 7 meses, que algo funcione, dejen algo que funcione. O sea, bueno, señora, pero fíjese la complejidad. Sí, está bien, pero está bajando la inflación, que baje la inflación, que se termine la inflación en Argentina. Estamos viviendo cosas que son como elementales. Lo que pasa es que la clase política se quedó sin sentido común, digamos. La batalla cultural es eso, es decir, che, yo desconfío en el sentido común, lo voy a transformar. Y el sentido común a veces es el sentido común. Entonces no puede ser que discutamos la gravedad en las cosas. Entonces yo pienso que lo que está haciendo... El querido Vasco ahí, es decir, bueno, primero, evitemos entrar en una dinámica política destructiva, en donde por, digamos, vanidades personales o poderes personales, digamos, no quede algo acá dando vuelta. Y doy un ejemplo, el RIGI. El RIGI. Bueno, a mí me hubiese encantado que la Argentina no necesite un RIGI.
Pero es una deshonestidad intelectual decir que Argentina no necesita un RIGI. Necesita un RIGI por el desastre de los últimos 20 años del kirchnerismo. O sea, solamente con el RIGI puede venir una inversión como la de 30.000 millones de dólares que va a venir a la Argentina, que es la inversión más importante de toda la historia de la Argentina. Entonces, digamos, decir, che, Argentina no necesita un RIGI, y es como realmente es de un nivel de deshonestidad intelectual que no se puede creer. Entonces yo digo, discutamos la cosa importante, discutamos cómo tenemos una política de control ambiental sobre el RIGI, perfecto. Discutamos cómo hacemos de que el RIGI incluya el desarrollo de una cadena de valor local, perfecto, lo discutamos. Ahora no discutamos que la ley de la gravedad, porque si no es como que estamos mordiéndonos la cola todo el tiempo. Y me parece que lo que él está viendo es un poco eso, y un poco que evidentemente, aun cuando sea un gobierno de 4 años da plazo a que una oposición pueda entrar en el debate, más allá de que es una oposición que le tenga que poner límites. Yo, por ejemplo, creo que a lo del hijo hay que poner un límite. Creo que a lo de la AFI hay que poner un límite. Creo que a los gatos reservados hay que poner un límite. O sea, creo que hay que ponerle límites al gobierno, ¿no? O sea, no quiero decir que una oposición reformista le tenga que decir sí a todo, ¿no? Tiene que ponerle límites, mejorarle las cosas, etcétera, pero obviamente necesita también en algunas cosas dialogar con la población, porque si no parece que le está diciendo, che, no hay inflación. ¿Cómo que no hay inflación? Che, no hay... Che, el problema del déficit fiscal no es un problema. ¿Cómo que no es un problema del déficit fiscal? ¿Quién lo paga? Que el Estado pese 40 puntos del PBI no es un problema. Y bueno, es una discusión digamos, muy difícil de dar con una sociedad si no tenés un poco, digamos, de honestidad intelectual en esa discusión. Lo que pasa es, claro, al kirchnerismo le implica prácticamente reformarse in totum. Pero bueno, como por eso digo, por fuera de ahí se pueden hacer cosas que impliquen una oposición más inteligente y más realista.